vamos a necesitar también, usted es director, ¿verdad? Subdirector, ¿verdad? Bien, vamos a necesitar su concurso también. Es un tema que estamos viendo con maestros asignados al Ministerio de Cultura y Deportes, que tienen una dificultad para que se les hagan una homologación. Son maestros, pero no tienen el reconocimiento de maestros, un poco por la división que se hizo cuando se aprobó la ley del magisterio. Entonces ellos se quedaron en el limbo. Entonces resulta que los maestros del Ministerio de Cultura están ganando alrededor de 1.400 quetzales mensualmente y tienen ese problema para esa reclasificación. Entonces les vamos a solicitar. Tengo entendido que ellos ya les enviaron a ustedes 3 propuestas técnicas para ver cómo se puede solucionar el problema. Le vamos a dar seguimiento a eso. Gerson Donis es el responsable, el licenciado Gerson Donis. Ahí quedan enlazados con él para que él le pida alguna información que queremos ver con este tema, pero estamos dando. Ahí está Leonel con Gerson, sí. Mejor te conectas ahí con Leonel, más fácil. Sí. En ese caso, diputado, solo comentarle que ya tuvimos una reunión con el viceministro de Cultura y estamos enterados de la situación de estas personas. Cabalmente esa reunión que sostuvimos con él y su equipo, pues estuvimos intercambiando algún tipo de criterios, ¿verdad? Porque sí son personas que son, como bien dice usted, docentes, y que en su momento, cuando se creó también el Viceministerio de Cultura y se dio esta situación del 1485, pues ellos no es que hayan quedado en el limbo, pero sí tienen una situación distinta a la que tienen los docentes. Son sobre todo, entiendo yo, docentes de arte, ¿verdad? De las academias de arte. Y lo que sucede también, que es importante, es que son puestos de media jornada, ¿verdad? Sí. De 4 horas. Entonces tienen alrededor de un salario de 1.900, ¿verdad? Pero por media jornada. Sí, mire, si fuera jornada completa serían 3.700, tampoco resuelven en canasta básica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le ayudamos a la gente para que pueda tener? Y no, lo que pasa es que entran a una plaza, y las plazas están creadas para 4 horas. Así es. Si les dijeran que está para 8 horas, se quedaran más tiempo, ¿verdad? Pero ese es el problema. Entonces queremos ver de qué forma se puede contribuir a esto. Sobre todo, le voy a poner un ejemplo claro que puede resultar un contrasentido hacia adelante. ¿Qué pasa si una de estas personas que ahorita gana 1.900, ya cumplió su tiempo de jubilar, mejor decide jubilarse? Y en automático va a pasar a ganar 4.500 por pensión, porque como hicimos la reclasificación, ¿verdad? No, pero es que así es, nosotros decimos, nosotros sabemos. Entonces, que si le ponen, porque hay varias gente que le está poniendo ahí otras interpretaciones, entonces que los nuevos que se van a jubilar, la ley es clara, nosotros la hicimos y abarca a todos los jubilados que estaban y a todos los por venir, ¿verdad? Entonces, mucha gente dijo que si ya tuviera el tiempo, mejor me voy y me jubilo y me voy a ganar más jubilado que lo que estoy ganando como activo, ¿va? Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que ver, ¿va? Porque ya ahorita muchas de estas cosas resultan un contrasentido. En el Estado ya no deberían de existir plazas menores de salario mínimo, justamente por eso que nosotros venimos y establecimos el año pasado que ninguna pensión va a ser menor al salario mínimo vigente para el 2024, que eran 3.634.50. Pero a la vez se autorizó un incremento a partir de enero de este año de otros 1.000 quetzales. Es decir que no deben de existir ahorita pensiones menores de 4.600 quetzales más o menos, y usted tiene gente trabajando por 1.500, 1.800, ese tema
ya resulta como un contrasentido. Ese tipo de cosas son las que yo veo como complicadas. Pero le vamos a pedir el concurso a OSEC, porque estuvimos con la gente del Ministerio de Cultura la semana pasada. Son alrededor de 219 maestros y maestras de arte que están teniendo ese problema. El gran problema que tienen es que no entendemos nosotros que no es reconocido este tema. Otro problema que tienen es que estudian 3 años de bachiller en arte y resulta que la universidad no le vale, ninguna universidad les vale el bachillerato. Entonces eso es un problema, porque ¿quién va a estudiar? 3 años ahí y no pueden entrar a ninguna, solo en la San Carlos en una carrera específica del arte de los topa, pero después sin ninguna otra universidad y menos para otras carreras. Entonces hay un desestímulo al estudio del arte, ¿va? Y creo que ahí habrá que sentar también a la gente del Ministerio de Educación para que homologuen el título y le den el reconocimiento correspondiente, pero ya estamos trabajando en ese tema. Entonces ahí le voy a pedir el favor a Gerson que a través de Leonel nos puedan hacer el favor de darle seguimiento a por dónde va el tema. Bien, sin más que decir, se vuelve a excusar el ministro de Salud, ¿verdad? Viceministro, ustedes que vienen en representación, dígale al ministro 2 cosas. Uno es que el gabinete, todos los ministros que están dentro del gabinete no pasa nada. Hay a sentarse 25 gentes con el presidente y la vicepresidenta, irán un ratito y alguien hablará y todos quieren estar ahí. Cuando a veces se toca el tema de alguna institución, pues de repente estará ahí. Entonces, pero como todos quieren ser lambiscones, todos quieren estar en reunión de gabinete, pero hay reuniones mucho más importantes que un ministro debe tener en cuenta y saber dilucidar. Así como los delegó usted acá, también los podría delegar a que participen en el gabinete, le hagan al presidente, mira, hay un tema importante, el que yo quiero participar en el Congreso, voy a ver que llegue el viceministro X al gabinete y van allá. Pero eso pocas veces lo hacen los ministros, pocas veces tienen que, pero lo hacen fundamentalmente cuando andan de viaje, ¿va? Pero cuando están acá quieren estar en los dispones en la reunión, aunque no pase absolutamente nada. Lamentamos la ausencia del ministro. Díganle que de verdad, en el caso particular, ya la paciencia ya colmó, ¿verdad? Entonces, ninguna condescendencia de aquí en adelante para el ministro, ¿verdad? Y veremos en función de qué es lo que suceda acá y en función de cómo veamos este tema, si nos subimos a la interpretación que tiene el diputado Becker o planteamos una en particular nosotros. Sin más, pues les doy la más cordial bienvenida. Les voy a solicitar ponerse en pie para la juramentación. Bien, este tipo de situaciones se dan en el marco de las atribuciones que tenemos como congresistas. Ustedes están artículos de la Constitución y en nuestra ley orgánica. A partir de eso, pues se nos da la posibilidad de citar a funcionarios, incluso gente privada que tenga algún negocio con el Estado, por eso que se hacen estas citaciones. La juramentación no es acto protocolario, es simple y sencillamente un acto para garantizar que los funcionarios van a proporcionar la información verídica de lo que se les solicite, ¿verdad? Y por eso que se hace este acto de juramentación. Le solicito levantar su mano, por favor. Ministra, jura por su honor de funcionarios, ciudadanos y ciudadanas, responder con la verdad a las preguntas que les sean formuladas y a proporcionar la información que les sea requerida en esta situación. Bien, habiendo sido juramentado, les doy la más cordial bienvenida. Bien, ya es como la cuarta reunión en este tema, hasta nos hicieron vivir la semana pasada al ministerio. Licenciado Sean, ya tienen la ruta
de cómo es que se va a proceder al cumplimiento del artículo 140 de la ley de presupuesto, para que nos la puedan describir. Tenemos una ruta, sin embargo todavía estamos pendientes de hacer los cálculos finales. Dentro de esa ruta, la fase 1, que la denominamos de esta manera, será el cumplimiento del salario mínimo para las becas, que es el cálculo que más a mano tenemos y que es el que menos esfuerzo financiero requiere. Luego, en cuanto a al aumento o incentivo, estamos afinando la ruta justamente para ver qué son los requerimientos que nos pide la Dirección Técnica del Presupuesto en cuanto a los expedientes que hay que armar para que ellos hagan su evaluación. Esta semana tenemos una reunión con ellos justamente para ir terminando de afinar los detalles y terminar el cálculo que nos permita hacer ya una aproximación al cálculo financiero total y final que nos llevará miren, para ir deshojando la margarita hoja por hoja, por pétalo por pétalo. Y empecemos con lo de las becas. Dice que ya tienen algo. ¿Cuándo empiezan a pagarle a los jóvenes pesistas? ¿Cuál es el monto? ¿Cuántos pesistas tenemos en la actualidad? Eso nunca los deberían de tener. Viceministra, usted lo debe tener. Es a usted la que le auxilia fundamentalmente. Sí. Bueno, hasta el momento tenemos 370 estudiantes identificados por las diferentes universidades. Comentarles que todavía no todas han enviado su listado y eso pues no depende de nosotros, aunque sí hemos tenido comunicación con ellos para que nos lo puedan activizar. Estos 370 estudiantes ascienden a 19.5 millones y ya nos encontramos precisamente ingresando los datos de cada uno de ellos al sistema para poder generar nosotros los contratos y posteriormente pues ya estar verificando. Entonces tienen que pasar los filtros todavía para asegurarnos que toda la información es la correcta y después se les llamará para firma. ¿Desde cuándo están los pesistas en la rotación de este año? Tenemos diferentes grupos, porque como básicamente son 4 grupos en el año, porque entran en diferente periodo. Por ejemplo, ahorita en febrero terminaron algunos que inclusive venían de la rotación anterior. Entonces, cuando yo le hablo de los 370, son 370 que están proyectados para el 2025, digamos, que son los que entrarían ahorita. Bueno, pero mire, de verdad eso no es nuevo. No debería tener ninguna complicación. Primero porque los estudiantes están presentes desde el día que les dicen que se presenten a la rotación, punto, ¿verdad? No hay forma. Yo he tenido familiares, sobrinas de una hija que estuvo en rotaciones de nutrición y ellos sabían exactamente con suficiente fecha y el día que les tocaba y estaban, ¿verdad? Sí, entonces, sí, pero entonces ¿por qué tanta dificultad? Los listados oficiales nos los tienen que trasladar a nosotros las universidades. Entonces, las universidades nos lo trasladan y con todo el expediente de cada uno se empieza a ingresar la información. Pero miren, y en eso está. A los jóvenes se les está calificando, se les está asignando tareas, entonces todo ese tema ya lo tienen. Entonces a mí me parece de verdad injustificable que a estas alturas, estamos hablando mitad de marzo, no sepamos exactamente cuántos jóvenes tenemos y dónde están. No, sí sabemos, son 370. Bueno, sí, que usted me está diciendo que no. Y si ya tienen el número, entonces ¿por qué no proceden a pagar las becas? Porque están ahorita elaborando los contratos de beca. O sea, hay un momento, o sea, ¿cómo le explico? ¿Quién fue el atraso, señora viceministra? Buenos días. Buenos días, entiendo de que las universidades sí, en su pero momento. yo tengo ahí ya información, ahorita la mandé a pedir, donde hay algunas universidades que desde enero mandaron sus listados correspondientes. Entiendo que debería de irse en un proceso de quien va llegando, va firmando, pues, porque al final de cuentas no todos están en el mismo espacio, todos están, digamos, en diferentes unidades ejecutoras. En este sentido, mire, viceministra, yo he visitado varios hospitales donde he encontrado a los especialistas y a veces solo se está sacando el chance en los hospitales. Entonces no nos pueden venir a decir acá que por un atraso administrativo, que no sé si es responsabilidad del señor viceministro, es de los directores de los hospitales o es de esa gente que tiene ahí en el antiguo CIAS, que no hacen nada más que entorpecer procesos.
no se ha avanzado en este tema de la firma de los contratos de los EPCistas. Lo peor, viceministra, es que el año pasado, cuando estuve viendo el tema del retraso de los pagos de fin de año, la responsabilidad del señor ministro dijo que era suya y del doctor Camey, que porque ustedes no avanzaron en todo ese proceso es que no se les había pagado la beca a los EPCistas. No quiero pensar que otra vez, cuando se le pregunte al señor ministro en la interpelación, va a volver a decir que es responsabilidad suya o del doctor Camey. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad real y una fecha real de cuándo ellos van a firmar contratos y ya se les va a desembolsar? Pues básicamente ya tendrían 3 meses de atraso, ¿cierto? No todos tienen 3 meses, porque no todos entran en la rotación en la misma fecha. Entonces, y no hay una responsabilidad de incumplimiento como tal. De hecho, las universidades van trasladando sus listados y los listados tienen que ir acompañados de toda la documentación de cada uno de los estudiantes. En algunos casos, a algunos estudiantes les hace falta algún documento, hay que mandarlo a pedir. La beca es mensual. La Sí, beca es así mensual, es. no es por rotación, ¿verdad? Así es decir, es. lo que pasa es que una rotación puede ser interanual, ¿sí? Puede agarrar meses de 2 años, ¿verdad? Entonces, pero la beca es mensual. Bueno, de esos 370 EPCistas, jóvenes y mujeres y hombres, ¿cuántos contratos van? Los 300, no, firmados no. Están finalizados los 370 y ahorita tienen que pasar a revisión por parte de jurídico y luego del visto bueno que ellos nos trasladen, entonces ya se les puede Jurídico empezar a del llamar de ministerio. nosotros, sí, para que posteriormente ya se ¿Tiene pueda... una fecha de cuándo ellos firman ya contrato? O sea, No. que usted me diga, mire, No. a finales de marzo van a recibir ya su... No, porque yo dependo del departamento jurídico. En el momento en el que el departamento jurídico me devuelva los contratos a la dirección de formación, ya revisados, dicen todo está muy bien, entonces ya se proceden a... De la firmar. dirección de formación ya le dieron estos 370. Nosotros ya terminamos ahorita están en impresión de los 370 para pasarlos a jurídico. Licenciado González, ¿cuántos jurídicos tiene usted en la unidad jurídica? Tengo que pedir el dato porque esa dirección no es de... Mire, licenciada González y licenciada Amado, esto no es una burla que usted le van a estar haciendo a la gente. Esta es la tercera situación donde ustedes no mandan, se le requiere información, no la traen, pero tampoco la envían. Yo todavía estoy esperando la información de la citación anterior. ¿Por qué no quieren mandar esa información? ¿No la tienen o no la quieren dar, licenciada González? No, sí la tenemos, pero de jurídico tengo que pedir el dato porque Pero esa ¿por qué no? dirección Pero está- miren, no es la primera vez que le pido ese dato, incluso se lo fui a pedir a la gente de recursos humanos el día que usted no estaba y tampoco me la han mandado. Y ahí la 201 entiendo que es donde está la mayor carga de personal hoy por hoy del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Lo pregunto porque creo que deberían de poner 2 o 3 gentes a hacer todo esto de la revisión de los 370 EPS para que realmente le den su pago a los jóvenes, pues. O sea, ahorita la viceministra dice que depende del equipo jurídico del ministerio, pues pregunto cuánta gente hay. Ahorita le consigo el Consulte, porfa, y mire también, licenciada Mano me mandó el CUR de aquella reinstalación y pago de prestaciones. ¿Por qué no me lo mandó? Lo solicité, voy a volver a hacer la solicitud para que... ¿Desde cuándo la solicitud? ¿Sí puede ser El día de la reunión. Imagínense, llevamos más de 15 días y no le dan un CUR. ¿Sabe por qué no se lo quieren dar? Porque ahí se va a demostrar un tema de tráfico de influencias. ¿Quién no lo quiere dar, señora directora? Se lo solicitamos a la dirección administrativa. que ¿Y es por la qué no unidad se quieren ejecutora. dar? Voy a pedir la información. Pero esa ya tiene más de 15 días. O sea que para los cuates del ministro sí hay una cuestión de celeridad y para los demás lo hacen en el tiempo que se les da la gana. ¿Es así, señor viceministro? No es así. Pero eso pareciera ser. Eso pareciera ser que hay que ser familiar de alguna secretaria del ministerio, habría que ser familiar de alguno que esté a la par del ministro o algún viceministro para que le aceleren los pagos y le aceleren las reinstalaciones. Mire, tenemos más de 15 días que no me quieren dar ese dato. Pero cuando me lo den seguramente voy a tener que denunciar al ministro por temas de tráfico de influencias. Entonces, viceministro, ¿cuándo van a tener resuelto este tema? Se lo pregunto a usted porque usted viene a representación del ministro. ¿Cuándo van a tener resuelto ya el tema de los EPS? ¿Pueden estar ellos esperanzados y podemos tener nosotros certeza de que a finales de marzo van a recibir ellos los 3 pagos o los 2 pagos o el pago que les adeudo?
¿Sí o no? Pues de nuestra parte vamos a hacer todo lo posible, con jurídico vamos a coordinar para poner personas exclusivas para que Mire, viceministro, yo le voy a poner fecha, porque aquí no es que si usted quiere o puede, aquí es el tema de que lleva más de 2 meses sin hacerlo. Para el 28 de marzo necesito la nómina pagada de estos 370 EPS. Para el 28 de marzo, págueles, y págueles ya con el incremento, por si no logra denunciar penalmente por incumplimiento de deberes, porque usted y su equipo no se están poniendo ni siquiera la mano en la conciencia. La última vez le pregunté si usted ya tenía firmado su contrato, me dijo que sí, incluso me dijo que le habían pagado. Pero así que chilero, pues, ¿por qué no le pagan los EPCistas entonces? Si son los que están sacando el chance al Ministerio de Salud hoy por hoy en muchos de los servicios. Entonces tiene para el 28 de marzo para mandarnos la nómina pagada al menos de estos 370 EPS, y si no, yo procedo a denunciarlo a usted penalmente por incumplimiento de deberes del semestre. Viceministro, le voy a poner un ejemplo de por qué a nosotros lo que nos parece es que hay negligencia en el ministerio, y es simple y sencillamente el tipo de contrato. Licenciada Wendy González, es el mismo contrato el que se utiliza para todos los EPCistas, ¿no? Solo cambian las generales. El área de pesista la mira la escuela de formación, eso no lo mira recursos humanos. Pero es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo formato, cambian generales y de repente temporalidad, pero es lo mismo. Sí, Y de hecho, es igual al del contrato- año pasado, Sí. y posiblemente igual al del año anterior, o con algunas modificaciones que no son al final. Cada gobierno cuando llega le mete algún tipo de cositas y le mete sobre todo cosas para joder más a los pobres trabajadores o pesistas, pero al final de cuentas es el mismo que utilizaron el año pasado y que van a utilizar ahorita. Y si no, ¿qué tan difícil es registrar una persona? ¿Qué tan difícil es? Tienes que ser fuerte del ministro. No, de verdad nos parece a nosotros una negligencia por parte del ministro. No, me dicen que todavía están en lo demás, pero ¿y esto que lo tienen cuantificado, que los tienen ubicados, que saben quiénes son? Si de los 370, 70 tienen clavo, pues avanzo con los 300, que puedo. Si de los 370, 150 tienen clavo, avanzo con los que no tienen problemas. Pero estamos a mitad del mes de marzo y nosotros vamos a, como dice el diputado Chico, necesitamos que para el fin de mes esté cancelado las 3 mensualidades que les corresponde a los jóvenes. ¿Cómo lo van a hacer? Si no están incumpliendo desde ya con el tema de la ley. La ley entró en vigencia el 1 de enero de este año. Entonces, a partir del 1 de enero, la obligación está cumplir. Con el otro todavía hay como un mandato que se puede diluir en el tiempo, el tema de la reclasificación, pero el cumplimiento del pago de las becas a los jóvenes está desde el 1 de enero y está el incremento. Entonces, de verdad, no entendemos. Si ustedes me hubieran dicho, mire, los 370 ya avanzamos, ya vamos 50, ya vamos 25, ya vamos 10, pero resulta que no. Y se lo digo porque el tema no es que yo le voy a pagar a los estudiantes de tal universidad. Yo le voy a pagar a cada especista que está ahí. Claro, él tiene un respaldo institucional, pero la beca es individual. Entonces deberían de ver esto. Sí, miren mis ministros, aquí yo tengo una carta que fue enviada el 29 de enero del 2025. Dice, por este medio solicito sus buenos oficios a fin de poder incluir a la carrera de médico cirujano del CUNOROC dentro de la nueva propuesta de acuerdo gubernativo, reglamento de otras becas y particulares en los servicios médicos hospitalarios nacionales, ya que más de 50 estudiantes que han realizado su ejercicio profesional supervisado rural y hospitalario desde el año 2022 no han contado con dicho beneficio. Este reglamento entiendo que sí lo estuvo viendo el año anterior el Departamento de Formación del Ministerio de Salud, y finalmente lo tuvieron durmiendo antes de que usted llegara, viceministra. Eso fue antes de que usted llegara. Lo tuvieron casi 4 meses pimponeándolo ahí adentro. Pues digo que su equipo que tiene usted en la parte de dirección, que ahorita se me fue el nombre del doctor, al final de cuentas, para hacer
desbarajustes en el departamento, sí puede, sí sabe, pero ya para incluir y viabilizar el tema de los pagos de los estudiantes, ahí no puede. Y incluso tengo aquí otra carta que les mandaron el 4 de marzo, haciéndole referencia a esta parte de los EPCistas. Como parte de nuestro compromiso con la salud pública del país, brindamos atención médica a un promedio de 9.600 pacientes al mes, 160 pacientes por cada estudiante. Eso es un aproximado que hace la universidad, aproximadamente 57.600 pacientes durante todo el EPC rural. Y bueno, es todo un recorrido. O sea, el tema aquí, viceministros, es que los datos sí los han tenido. Por eso preguntaba quién ha sido el responsable o el irresponsable de no trasladarlos en tiempo y adecuadamente al Ministerio de Salud. Esto que ahorita usted me diga, mire, es que ahora dependemos del equipo jurídico, si lo que más tienen ahí en el ministerio son jurídicos, y muchos de ellos sin hacer nada, por cierto. Entonces, eso, viceministra, los datos los han tenido, alguien no se los ha pasado. Y eso es lo que ha llevado que estemos desde el año anterior todavía con todos estos atrasos en los pagos de la beca para los EPCistas. Entonces, en ese sentido, señora viceministra, ¿quién es el responsable de esto para poderle dar seguimiento al final del día? ¿Es usted o es el Departamento de Formación? El Departamento de Formación está a mi cargo, entonces hay corresponsabilidad de todos si lo quisiera ver así. En relación a esta carta que usted me dice del CUNOROC, voy a verificarla porque sí tengo incluido al CUM, al CUNOC, al CUNOR y al CUNOR, o sea, esos sí me aparecen aquí. Voy a verificar esa que me está diciendo específicamente porque no tengo listado de ellos dentro de los 370. Entonces, por eso le digo, quiero ver si debe ellos, además de la carta, no, viene el listado. listado. Sí, Entonces viene el listado. Eso sí lo voy a por verificar. eso me parece extraño, señora viceministra, como le digo, nosotros tuvimos una situación ya con la gente y el tema es de que en aquel momento el reglamento incluso lo estuvo durmiendo la bancada oficial, porque se metieron a querer incrementar no sé qué babosadas y al final lo único que hicieron fue entorpecer todo el proceso. Entonces tuvieron que venir en algunas citaciones con nosotros para que incluso ya mandaran a publicar el acuerdo gubernativo, que creo que por ahí vino parte del atraso del por qué no les pagaban la beca a los EPCistas en aquel momento. Como le digo, tuvieron paralizado 4 meses ese acuerdo gubernativo que saliera porque ahí habían incrementado y habían incluido a otros centros universitarios que habían creado posterior a la emisión del acuerdo anterior la carrera de medicina y por eso debían de incluirlos. Ahí entró el CUSAMA, entró el CUNOROC, ahí entraron otros en ese sentido con esa reforma, pero para no darle más vueltas, y creo que sí revise, porque yo tengo aquí el listado que le hicieron llegar al señor ministro. Entonces estos 370 se le van a convertir por lo menos en 420 por ahí, si es que al final de cuentas logran entrar todavía en este proceso que queremos que sí o sí sea pagado el 28 de marzo, no porque sea un capricho nuestro, sino porque hay una necesidad latente de los estudiantes de medicina. Bien, bueno, y se les fija plazo, 28 de marzo para cumplir con la obligación que el 1 de enero tiene. Yo siento que a veces no se identifican las responsabilidades ante la ley. Entonces, la ley, el artículo 140 les obliga a ustedes a hacer ese reajuste. No les dice que para mayo, no les dice que para marzo, no les dice. Claro, establece que por el concepto de economías, pero ahí se establece exactamente. Entonces, si la ley está vigente desde el 1 de enero, en ese tema ustedes no tienen cómo eludir esa responsabilidad. Y le repito, miren, si ustedes me hubieran dicho, miren, ya son 300, primero, y a un gran logro que sepamos que son 370, porque hace 15 días no sabía ni cuántos eran, es un gran, pero ustedes me hubieran dicho, miren, llevamos 10, llevamos 5 de los 370, es que de verdad hay muchos jóvenes, y la carrera de por sí es cara, pero hay muchos jóvenes que representan un gasto para cada hogar, y con eso subsidian parte del tema de la manutención. Entonces pónganse a trabajar, y nosotros si fijamos este tema, miren, de hecho ya podríamos
Primero, acusar de negligente al ministro, pero también de violador a derechos humanos. El ministro, y ese tipo de cosas a un gobierno de esta naturaleza no le debería. Este tipo de situaciones son las que confirman de institución a institución la impresión que la gente tiene del actual gobierno, y es que es un gobierno muy lento, muy ineficiente, que no va en los tiempos. Y ya no estamos en febrero del 2024, estamos en marzo del 2025, ya no hay excusas, ya la tolerancia de la gente ya pasó. Entonces el cumplimiento es ineludible. Si para el 28 a las 4 de la tarde nosotros no hemos recibido la nómina de pagos, tengan por seguro que el 29 a primera hora estamos denunciando al ministro. El 29 a primera hora estamos presentando la carta de interpelación, y entonces no va a salir de aquí el ministro. Entonces, para que vean eso, bueno. Aparte de eso, solo para decir, creo que ya lo saben, su servidor ya presentó la carta para sumarnos a la interpelación del ministro. De ahí va a tener que aclarar toda la información que ustedes no han querido brindar. Y ahí dígale al señor viceministro que le agradezca a su equipo de trabajo el tema de que nosotros vayamos a sumarnos a esa interpelación, y con todo lo que eso conlleva al final el tema de las repreguntas. Y también que ya se presentó una acción constitucional de amparo a partir del incumplimiento reiterado de parte de ustedes en el sentido del cumplimiento del artículo 140, y seguramente van a venir más acciones legales en contra del Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social. Todavía hay 2 amparos por resolverse en la Corte de Constitucionalidad, y eso a partir de la ineficiencia e incapacidad del Ministerio de Salud Pública, Asistencia Social, de garantizarle servicios adecuados a la población guatemalteca. Entonces, eso, y yo solo quisiera preguntarle, licenciada González, ¿qué cantidad de contratistas tienen en la parte asistencialista y cuántas tienen en la parte administrativa en este momento, contratados como Ministerio de Salud? Yo en este momento tengo el total de los contratistas, no lo tengo dividido en mi registro por asistencial y por administrativo. ¿Cuántos contratistas tienen? 29.744. 29.744. O sea que pueden pedir el dato. Yo sí quiero quedarme una vez con el dato de cuántos son asistencialistas y cuántos son administrativos. Y licenciado Carrera, quiero preguntarle, y usted me indica si es posible o no. En el Ministerio de Educación, el tema de la supresión-creación ha sido, digamos, factible en algunos momentos, a pesar de tener el 1485 que mandata el tema de las convocatorias y eso. En el Ministerio de Salud no existe, digamos, tal ordenamiento jurídico. Entonces, en este sentido, licenciado Carrera, ¿es posible un proceso de supresión-creación dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, al menos en la parte asistencialista? Quiero referirme primero a la parte asistencialista. ¿Es posible un proceso de supresión-creación, licenciado Carrera? Gracias, diputado. En principio hay que tener presente que las acciones de puestos van a obedecer a la necesidad que tenga el ministerio, en este caso el Ministerio de Salud, y luego en un proceso de necesidad de nuevos puestos, algo importante que hay que también tomar en cuenta es que el Ministerio de Salud tiene muchos puestos vacantes. Me imagino que por eso lo menciona usted, en términos de suprimir puestos ya creados y crear nuevos, ¿verdad? Sin embargo, hay que sería de, primero, si la necesidad del Ministerio de Salud es esa, se tienen que hacer los estudios correspondientes para saber qué puestos son los que tiene necesidad el Ministerio de crear. Pero en este momento la pregunta, licenciado Carrera, ¿es posible o no es posible? Dependiendo del renglón. Y tal vez ahí, si me permite... Sería el renglón 011, pues, porque la idea es que pasen de ser contratistas a ser 011, digamos, en un proceso de supresión-creación. ¿Por qué se lo pongo en esa perspectiva, licenciado y viceministro? Es que como han ido de lentos
El tema de las convocatorias no van a salir este año, siendo muy realistas. Si ni tienen siquiera cálculos presupuestarios en este sentido. Entonces, en un proceso de superación-creación, creeríamos que es más factible en este sentido, y habría gente que no tendría que pasar ni por la extorsión en las unidades ejecutoras, no tendría que pasar por el capricho de quien dirija la unidad ejecutora de pasarlo o no, y podría verse, digamos, en un marco aún más transparente en ese sentido los procesos de superación-creación. Por eso se lo pregunto, licenciado Carrera, ustedes que son de ONSEC, que han ayudado, por ejemplo, en el caso de telesecundaria, que es el más claro, digamos, que yo tengo, que fue en educación, que fue un proceso igual, se suprimió la parte del contrato y se creó el puesto y la partida presupuestaria 011, que llevó, digamos, en tiempos alrededor de 6-7 meses para lograr llegar a toda la parte conclusiva, digamos, en este sentido, y fue una parte, digamos, relativamente transparente. Por eso lo pregunto, licenciado Carrera, a mí lo que me preocupa ya son los tiempos. Ya estamos por marzo, ahí cuando venga Semana Santa van a decir que tiene semana muerta y ahí se van a ir otra semana más. Entonces a mí lo que me da un poco y me preocupa es que finalmente se les va a ir el año y no hayan agotado ningún proceso, digamos, de estos 4 que mandate el artículo. Sí, tal vez en ese sentido, usted bien lo mencionaba al inicio, el Ministerio de Educación tiene su propia normativa que lo hace un poco diferente, ¿verdad?, en relación a la aplicación del 1485. Sin embargo, nosotros traemos, por ejemplo, ya en procesos que se iniciaron el año pasado de salud, ya a fecha de 10 de marzo, es decir, hoy, ya hay 1.558 constancias de elegibilidad emitidas. Poco para responder a esta situación de que ya, digamos, los procesos van avanzando, ¿verdad? Y de salud. Y tal vez si me permite que la licenciada, la subdirectora de la Dirección de Puestos, Ana Lucía, le pueda responder en la parte técnica. Buenos días a todos, mucho gusto. Sí, los puestos se pueden crear 011, más bien no podemos suprimir si son otro reloj que no sea 011 o 021 o 022. ONSEC no ve ese tipo de reloj presupuestario. Se pueden crear los puestos 011, debiendo primero atender y verificar si dentro de sus puestos 011 vacantes no pueden cubrir esa necesidad. Al crear los puestos 011, sí es necesario que se realice la convocatoria y el proceso de convocatoria para que las personas puedan participar para ocupar estos puestos, y obviamente tienen que cumplir con los requisitos de puesto. Varias cosas. Antes, ¿algo ibas a hablar? Sí, gracias, diputado. Bueno, básicamente 2 cosas. La primera, aquí están escribiendo los jóvenes a los que no se les ha dado el recurso, y se suplican que entreguen el recurso económico a los que ya están registrados, que ya ellos fueron a sus universidades y les informaron por escrito que ya están registrados. Entonces, que por favor procedan a darle el recurso económico a los que ya tienen registrados, porque después de que se hizo el llamado a las universidades a actualizar sus listados, ellos fueron a sus universidades y dijeron: ya los entregamos, aquí está usted metido. Entonces ellos piden por favor les agilicen ese recurso. Y la otra, aquí hablan de la actualización del manual que se venció en diciembre de 2024, de que si no tienen que actualizar el manual para hacer el cambio de renglones, porque aquí trabajadores de salud están diciendo de que la actualización del manual tienen que realizarla porque se venció a diciembre de 2024. Si usted puede dar un poquito de eso. Gracias, diputado. Sí, como se mencionó en una reunión anterior, estos procesos en materia de dotación de personal son procesos en los que se debe aplicar toda la normativa de servicio civil vigente, y el manual de gestión del empleo vigente que es conocido como el G3, es el instrumento a través del cual el Ministerio de Salud lleva estos procesos. Tal vez estas indicaciones que se hacen son relacionadas a los lineamientos internos que el Ministerio de Salud ha aprobado
para la aplicación en particular de estos procesos, que siguen siendo procesos de dotación de personal, ¿verdad? En el marco del 140. Y entiendo, nosotros recibimos un documento en la Oficina Nacional de Servicio Civil para observaciones derivado de una reunión anterior aquí en el Congreso con ustedes. Nosotros estamos por retornar ese documento, lo vamos a hacer en los primeros días de esta semana, entre hoy, mañana o pasado, para poder que el Ministerio de Salud pues cuente con esas observaciones hechas y recomendaciones que la oficina va a emitir. Bueno, para ordenar un poco el tema, licenciada Wendy González, en la reunión anterior usted nos planteó que el año pasado habían sacado algunas convocatorias, 4.328 y 129 se habían declarado desiertas y que se habían aprobado 4.199, ¿verdad? ¿Cómo van estos procesos? Estos procesos ya tienen constancia de elegibilidad, pero justo por el manual, nosotros mencionamos en la última reunión aquí, en la última citación, que teníamos la actualización del manual y el diputado Chic nos consultó si ya ONSEC había revisado el manual. Derivado de eso, nosotros lo enviamos a ONSEC para observaciones y es como el licenciado Carrera nos lo indica. Nos va a hacer llegar las observaciones esta semana y pues nosotros ya solo estamos a la espera para poderle dar viaje a esto a la mayor brevedad. No estimo que dé tiempo en abril porque como son contratistas y ellos tienen que preparar papelería, las unidades para enviar sus bancos elegibles, pero según las observaciones y que nos den, estimamos que para mayo ya empiezan a pasarse los bloques de 1.200. Estos traslados son producto de plazas vacantes. De las plazas vacantes, del proceso que se sacó a convocatoria de la incorporación 2024. En este caso, licenciada, ¿cuántas constancias de elegibilidad tienen ustedes ya revisadas en este sentido? Ahorita tenemos ya como 3.800, ya son pocos los procesos. ¿Y de dónde salieron el resto? A mí ONSEC me decía que tienen 1.637 constancias de elegibilidad. Ah, pero ellos lo computan por año, nosotros lo hacemos por proceso. ¿Sí? Por eso, pero digamos, en total, ¿cuántas? Es que hay un dato que no me cuadra, porque también hay otro dato de alrededor de 2.000 y algo de constancias de elegibilidad que tiene ONSEC. Entonces, si ONSEC nos pudiera aclarar cuántas constancias de elegibilidad hay en total dentro del Ministerio de Salud Pública, de Asistencia Social, y ahorita les voy a decir por qué pregunto ese dato. Sí, gracias, diputado. Tal y como lo menciona la licenciada González, nosotros lo tenemos computado por año. En 2024 se emitieron 1.637 constancias de elegibilidad, que son las que usted mencionaba. Luego, en procesos para el ejercicio fiscal 2025, el Departamento de Selección y Evaluación de Recursos Humanos de la Dirección de Carrera Administrativa ha emitido a fecha de hoy 1.558 constancias de elegibilidad que corresponden a 1.558 que corresponden a 97 procesos de dotación de recursos humanos. A ver, estamos hablando que en un mes, un poquito más, mes y días, ustedes emitieron alrededor de 1.100 constancias de elegibilidad más. No tengo el comparativo, pero si usted tiene alguna información que se haya emitido. Sí, es que usted me dijo que en el 2025, en oficio de fecha 4 de febrero, tenía 418 constancias de elegibilidad. Y ahorita usted me indica que hay 1.558. Quiere decir que avanzó 1.100 constancias de elegibilidad más. Es muy probable que sí. Porque es el número a fecha de hoy, ¿verdad? Emitidas. En este caso, licenciado González, ustedes ya han emitido, y sí, quiero copia de esos oficios donde ustedes hayan remitido a las diferentes unidades ejecutoras el tema de dar el tema de punteos de evaluación según ONSEC, y si ustedes han ya emitido alguna directriz para que inicien los procesos de
ya los procesos dentro de las unidades ejecutoras. De hecho, sí, esa es la información que ve en el manual. Ahí nosotros le reiteramos. Pero que sí han emitido o no alguna directriz. para este año estamos con el manual. Ellos están con el vigente del 2024. Okay. Nosotros O sea, sí hay un tema del Ministerio de Salud a partir de Recursos Humanos de que empiecen a hacer todos los procesos de convocatoria. No, el seguimiento. Sí, sí han emitido ustedes. Pues ellos tienen. Quiero copia de ese requerimiento. Permítame. El manual 2025 es el que les íbamos a socializar, pero estamos pendientes de las. Pero entonces, ¿cómo, digamos, DRIS, como la de Retabuleo, le está dando seguimiento a un proceso y le ha dicho a la gente que es ONSEC la que está dejando fuera gente por temas de punteo? Y tengo fotografías y tengo información, ahorita le voy a la palabra. Tengo también información de la DRIS de Huehuetenango, donde a la gente incluso le están dando constancias, donde le dicen insatisfactorio, pero con los puntos de 98 puntos. Es que estamos repitiendo temas que usted ya escuchó la semana pasada, ustedes no vinieron. Entonces, mi pregunta es muy concreta, licenciada. Entiendo que ustedes venían de un proceso del 2024. En el 2025, ustedes ya han dado directrices a las diferentes unidades ejecutoras que continúen con el proceso para el 2025. Ellos ya saben porque ellos están pendientes. O sea, ellos, creo que la mayoría no tenían ni conocimiento que el manual vencía el 31 de diciembre. Ellos o sea que lo están haciendo con un manual vencido, que pero, ya se venció el plazo y que está en revisión ahorita en ONSEC. Pero la información es la misma, o sea, solo actualizamos las bases legales y les reiteramos lo de la antigüedad. O sea, al final son cuestiones de forma, no de fondo. Okay. Sí, porque lo voy a tener aquí todas las semanas entonces para que revisemos caso por caso de cada una de las DRIS que se están arropando ahorita funciones que creo que no les corresponde, igual a la ONSEC. Y si la ONSEC no lo denuncia en su momento, a ellos los vamos a tener que denunciar. El tema es de que este año si queremos un proceso transparente, licenciada. Y ahí, diputado Blanco, solo son dos cosas. Una cosa es lo que indica el 140, que es el traslado de los contratistas al renglón 011. Y otros son los procesos que ustedes ya traen encaminados desde el año pasado. Entonces ahorita creo que nos están tratando como de enredar un poco. Entonces el tema de la convocatoria seguramente lo vamos a tener que ver en un tema propio, pero ahora mi pregunta es, ¿qué han avanzado en relación al artículo 140? Puede ser que, digamos, ustedes van a tomar como base lo que está ahorita en vacantes, pero con eso no va a llenar todas las plazas que indican los contratistas. Por eso me interesa tener el dato de cuántos son asistencialistas y cuántos son en esta parte administrativa, porque entonces ese debería ser su marco referencial de cantidad para lo del artículo 140. Pues creo que aquí hay dos procesos que hay que separar, licenciada González. Uno es lo de la convocatoria, que eso hay que verlo, porque a partir de eso hay bastantes dudas, y lo otro es la implementación del artículo 140. Entonces indíquenos qué acciones concretas han llevado a partir de la aprobación del artículo 140. Si me permite, en el 182, que son los servicios asistenciales en contratistas, nosotros tenemos 18.450. Es una cantidad enorme. ¿Asistencialistas? Sí. Ahorita me van a pasar el dato de la división, pero solo en el 182, que son servicios médicos sanitarios, nosotros ya sabemos que tenemos 18.450 personas. Y ese sería su marco referencial del 140, digamos. Exacto. En esa parte. No contamos con esa cantidad de puestos, menos en esa cantidad. Pero eso es lo que va a tener que crear. Ahora bien, a nosotros el plan anual también nos pide la optimización de los recursos. Nosotros tenemos puestos vacantes de los procesos de incorporación de años anteriores. ¿Cuántas plazas vacantes 011 tiene actualmente? De esos procesos, 3.107, que son las 3.107 convocatorias que nosotros tendríamos que terminar de sacar para que se ocupen. Pero le va a hacer falta y va a tener que crear alrededor de 15.000 puestos. Ahora bien. Esa es la tarea. Exacto. También tenemos un aproximado de unos 1.800, 2.000 puestos en serie profesional que también nos da opción para fomentar la carrera administrativa. Sí, licenciada, pero yo no voy a entrar a abordar el tema administrativo porque ahí hay un montón de vicios y ahí es donde la mayor cantidad de gente, sobre todo en la parte política, se ha metido a politizar. Yo quiero ir en la parte asistencialista en este momento, licenciada. Pero cuando me refiero a carrera administrativa, sí, es la está gente bien. que lleva años en el ministerio, sí, que al final se lo voy a entender. Y por eso ya le pedí los datos y espero que la información no va a pedir 30 días más. Y esa información ya se la solicité por escrito. Pero ahorita usted tiene 18.450 en la parte asistencial.
¿Qué va a hacer para crear los otros 15,000 puestos, señor viceministro? Como decía la licenciada González, tenemos que optimizar primero llenando las convocatorias que ya existen y a partir de ahí vamos a... Viceministro, mire, sencillo, primero, ¿cuántas personas han reclasificado en el 2024 y cuántas han reclasificado en el 2025? ¿Quién les da? Entonces, si le puedo pasar la palabra a la licenciada González. El año pasado no tuvimos puestos. ¿Y este año? Vamos a empezar con los 4,000. Miren, el dato es cero. 0 2024, 0 2025. Ese es el tema. Ese es el punto. Más allá de que si hacen bolas, que si son llenar plazas vacantes, que si hacen procesos administrativos, el dato concreto por el que se va a evaluar al gobierno de Bernardo Arévalo es que durante el 2024 no hizo ni una sola reclasificación, y en lo que va del 2025 no han hecho una sola reclasificación. Ese es el dato. Yo tampoco incorporación. Y al final ese es el dato lapidario, más allá de todo el andamiaje administrativo que hay que crear. Al final de cuentas, ese es el dato contundente y es comprobable, ¿verdad? La vez pasada usted nos dijo que al final de cuentas eran 29.744 los contratistas, ¿verdad? De esto nos está diciendo que 8.450 son de la parte asistencialista, ¿verdad? El resto estará dividido en otras categorías. Nos mencionó de un proceso del año pasado de 4.199, 400 eran profesionales, pero el problema es que el día de hoy no. Pero como acá, para que usted se pueda mover, necesita primero el soporte financiero correspondiente, hacer la proyección. Usted ya le pasó estos datos al viceministro, cuántos tiene en cada contrato, para ver, viceministro, de cuánto va a disponer el Ministerio de Salud este año para ese proceso de reclasificación. Ese dato usted lo debe tener ya claro, al menos para el primer semestre, y dejar para el segundo semestre cómo va corriendo el tema. El dato exacto no lo tengo en este momento, pero ese financiamiento viene de los mismos contratos más un plus. Es que ese es el tema, viceministro, ese es su trabajo. En este tema ese es su trabajo. Y usted debería tener, bueno, para el primer semestre disponemos de esto. ¿Cuál es la ejecución presupuestaria al día de hoy del Ministerio? Déjeme consultar el dato. Usted tiene que tener eso en la punta de la lengua, saber cuánto lleva al día de hoy. Licenciada Gandhi, Amado, ayuda del señor viceministro, por favor. ¿Cuánto lleva ejecutado hasta el día de hoy? 11.8. 11.8. Y lleva ese nivel de ejecución porque la mayor parte es tema de salarios, tema de funcionamiento. ¿Es así? De estos 11.8, ¿cuánto es salarial y cuánto es de inversión? Voy a pedir el dato. Mire, viceministro, a mí lo que me preocupa es que su equipo de trabajo no está siendo tan ágil para realmente operar este artículo 140. Ya usted ahorita debería tener desde enero, debería tener una mesa con servicio civil buscando cómo actualizar manuales, cómo generar los procedimientos más ágiles y cómo tener, digamos, una mesa donde esté OSEC, donde esté la DTP y esté su equipo administrativo realmente operando este tipo de cosas. Imagínense, tiene 18.450 personas asistencialistas, tiene 11.294 no asistencialistas, digamos que puede ser la parte administrativa que decía la licenciada González, pero también puede ser que ahí esté también metido intendencia, no sé si ahí está metido intendencia. Si en estos 11.245 está intendencia, todavía el dato es más frustrante aún, porque los de intendencia siempre los dejan fuera de la mayor parte de dignificación, a pesar de que son los que hacen muchas de las tareas de limpieza, son los que van a limpiar. O sea, es un tema bastante complicado, señor viceministro. ¿Qué va a hacer para operar el 140, viceministro? El gobierno lleva 3 meses ya, digamos, del ejercicio fiscal 2025, y entiendo que no tiene ni siquiera los datos reales. Esos datos reales en una semana los tuvo que haber tenido la parte de recursos humanos,
Si no, ¿para qué tiene tanta gente ahí? Si no le van a ayudar en eso. ¿Tiene los datos, sí o no, señor viceministro? Porque siempre miro que voltea a ver a la licenciada Amado y a los recursos humanos. Entonces mejor no tengamos viceministro administrativo, se lo digo con todo respeto. Entonces no tengamos viceministro administrativo al final del día, si lo que vamos a ver son que recursos humanos y administrativos son los que tienen la información, pero que tampoco se la pasan. ¿Qué van a hacer, señor viceministro? Como les decía, tenemos ya la coordinación con la DTP, que es el primer paso para determinar estos datos a los que usted hacía referencia. Esta semana tenemos una reunión con ellos para viabilizar el expediente que tenemos que armar nosotros y luego está sujeto a revisión de ellos. Es que mire, viceministro, realmente entonces, ¿qué han hecho como Ministerio de Salud si el mismo Ministerio de Finanzas en la cuestión de la ampliación presupuestaria que les aprobaron en enero, venía un artículo que pretendía reformar el artículo 140? Si usted no tiene ahorita la información, entonces ¿en base a qué querían reformar el artículo 140, señor viceministro? Desconozco. Entonces, ¿fue capricho suyo o del ministerio, fue de la bancada o fue del ministro de Finanzas, viceministro? No fue capricho del ministerio. ¿Sabe qué quiere decir? Que fue de Jonathan Mencos, porque al final de ahí salió esa propuesta. ¿A ustedes les dieron consulta relacionada con esa reforma, viceministro? Desconocíamos de esa reforma. Entonces, aquí se rasgaban las vestiduras, los diputados y las diputadas de CENIA diciendo que ustedes necesitaban ese recambio, pero mire, viceministro, aquí tenemos los datos, ¿verdad? Tenemos dos grandes rubros en los que se divide toda ejecución presupuestaria: funcionamiento e inversión. En funcionamiento tienen un 12.32% de ejecución presupuestaria, de un presupuesto de 14.089 millones, han ejecutado 1.605 millones, ¿verdad? Pero en inversión, de un presupuesto de 1.110 millones, han ejecutado solamente el 5.58%, es decir, 65 millones de quetzales. Sí, pésima la ejecución en tema de inversión, ¿verdad? Y lo más seguro es que le voy a leer algunos rubros. Inversión: en administración institucional 137 millones, ejecución 0. En actividades comunes a los programas de preinversión 6 millones, ejecución 0. De infraestructura en salud 484 millones, viceministro, ejecución 1.07%. Servicio de formación del recurso humano 1 millón, 0% de ejecución. Fomento de la salud, medicina preventiva 5 millones, 0% de ejecución. Recuperación de la salud 434 millones, 12% de ejecución. Prevención de la mortalidad de la niñez y la desnutrición 19 millones, ejecución 0.1% de ejecución presupuestaria. De la prevención de la mortalidad materno-infantil de 16 millones, 0.22% de ejecución. De la prevención y control del VIH-Sida, solo 92.000 quetzales y 0% de ejecución. De la tuberculosis, 946.000 quetzales, 0% de ejecución. De la prevención y control de enfermedades vectoriales y zootécnicas, 4 millones, 0% de ejecución. Y así es como se evalúa al final de cuentas una institución. Si recurso hay, y lo más probable, el año pasado dejaron de utilizar 1.574 millones de quetzales. ¿Saben cuántos hospitales se hubieran podido crear? ¿Cuántos centros de salud se hubieran podido crear? ¿Cuántas personas se hubieran podido reclasificar? Y no se hizo. Pero aquí los números son lapidarios. En este caso, doctor Blanco, si tienen recursos, viceministra Carballo, ¿por qué la gente está yendo a hacer donaciones a los hospitales? Por ejemplo, en Cobán este fin de semana hicieron una donación de aires acondicionados, si no estoy mal, porque en el hospital aducían que no hay presupuesto, que no hay recursos. Si vemos que en el tema de inversión tienen hasta además, no han ejecutado. Entonces, ¿por qué tener que llevar a los hospitales, no solo a ese, sino que a varios, al tema de la mendicidad? Porque eso es lo que están provocando.
un tema de mendicidad y que sigan usando los hospitales como un tema de lavada de cara para algunos. Entonces, si hay presupuesto, viceministra, ¿por qué los hospitales siguen recibiendo donaciones? ¿Por qué no ejecutan ustedes mismos las mejoras que necesitaría cada uno de los hospitales? ¿O a ustedes no les hacen llegar esa información? Tendría que verificar con cooperación, porque todas las donaciones entran por esa ruta. Entonces tendría que ver porque algunas donaciones entran precisamente porque hay gente que desea acercarse a los hospitales y va viendo cuáles son las necesidades. Entonces voy a verificar lo que usted me está comentando de aire acondicionado para ver específicamente quién hizo la donación, inclusive bajo qué monto y sobre todo que haya cumplido con los procesos. Mire, el tema es de que las personas de cooperación no creo que van a tener conocimiento, dado que mucha de esta cuestión incluso iba acompañado de medios de comunicación local. Entonces puede poner usted a su equipo ahí ahorita a buscarle cualquier publicación entre sábado y domingo allá en el hospital de Cobán y ahí va a tener usted toda la información porque hicieron incluso en vivos. Incluso la directora del hospital estaba entregando reconocimientos al que donó. Entiendo que los aires acondicionados. Entonces, viceministra, esas son las contradicciones que uno encuentra aquí. Por un lado, ustedes tienen presupuesto, tienen recursos para invertir. No sé si la falla es administrativa realmente de parte de ustedes o los hospitales ya hacen lo que quieren y hay una cuestión por debajo de la mesa utilizando la salud de la población guatemalteca. Si usted no tiene conocimiento, viceministra, imagínese eso, que no le pasan la información de lo que están pasando en los hospitales, ya va a ser a usted la que determine qué pasó ahí, pues, pero que el tema es que no siga usando los hospitales. Si hay recursos, inviertan esos recursos. ¿Cuánto tiene, licenciada o viceministra, asignado el hospital de Cobán del presupuesto 2025? Ese dato no lo traigo porque no estaba en el listado. Licenciada Amado, ¿usted lo tiene ahí? Ahorita mismo. $127.271.386. De esos 127 millones, ¿cuánto lleva ejecutado? Sí, 250. Así es, así. 3 hospitales con hospitales. O sea, por ejemplo, El 13.66. 13.66 Sí. ejecutado. Sí. ¿Y por qué pregunto esto, señora viceministra? Porque los médicos deben dedicarse a dar consulta. Yo he ido al hospital de Cobán, fui hace como un mes. Primero, no hay personal de intendencia contratado. Había un grupo que lo sacaron del hospital, pero tampoco contrataron más. No estoy pidiendo que se les recargue a los pocos que quedaron de intendencia, sino que deberían de contratar más porque esa es parte de las necesidades que hay. También hay necesidades de contratar más enfermeras para toda esta parte. La excusa que dieron allá es que no había presupuesto, que no tenían presupuesto para eso. Pero si ahorita hay 127 millones y vemos que han tenido que recurrir a donaciones fuera, entonces a mí lo que me preocupa, viceministra, es qué está pasando realmente en los diferentes hospitales. No le digo solo en los diferentes hospitales, porque hemos visto una cuestión de precariedad bastante fuerte en la red hospitalaria y uno no entiende si se debe a la falta de presupuesto, como algunos dicen, o es realmente a la parte de mala ejecución presupuestaria y la falta de supervisión. Eso, viceministra, para no seguir en ese tema, porque solo quise abrirlo como un paréntesis a partir del dato que daba el diputado Blanco, y porque es reiterativo el tema de mendicidad en los hospitales públicos del país. Imagínense, hasta eso nos está llevando actualmente la actual administración, a un tema de mendicidad en muchos de los servicios. Pero para retomar el tema del artículo 140, viceministro, ¿qué acciones va a emprender ya, señor viceministro, para esto?
Si usted sigue esperando que su equipo operativice, nos va a llevar de aquí a junio y vamos a tener 0 reclasificaciones, 0 traslado de contratos al 011. Yo, diputado Blanco, propondría que aquí hay que jalar a la DTP, que hay que jalar finanzas aquí a esta mesa. Entonces, ya está UNSEC, ya están ustedes, y aquí las 3 instituciones se pongan a trabajar en función de ese artículo 140. Pero hoy, el equipo que usted tiene en el ministerio, viceministro, no le está ayudando en nada. Si es que la responsabilidad es de ese equipo o la responsabilidad es suya, ¿qué va a hacer, señor viceministro? Como les decía, tenemos ya coordinación con la DTP para habilitar el procedimiento o terminar de afinar el procedimiento del proceso que tenemos que armar nosotros al interno del ministerio, para posteriormente trasladarlo a la Dirección Técnica del Presupuesto. En cuanto a la reclasificación, pues la licenciada González ya nos explicaba de los procesos que van en marcha. Y en cuanto a la incorporación, tenemos 4.000 puestos, tenemos 2.000 puestos para la carrera profesional que le decía a ella, ¿verdad? Mire, pero es en la parte administrativa. Viceministro, no, ahí para ver varias cosas. El artículo 140, como decía el diputado Chico, para separar las dos cosas, el artículo 140 establece 3 obligaciones para el ministerio. La primera que vimos es la de las becas. Es básicamente pagar las becas de los EPSistas de medicina, y que estas becas pues tengan un incremento a no menor del salario mínimo vigente. Son 370 becas y a día de hoy no se ha pagado ninguna y no se ha firmado ni un solo contrato. Luego está el proceso de reclasificación e incorporación. Este es un poco más complicado porque es tomar en cuenta qué es lo que está sujeto de irse llenando en el ministerio por las vacancias correspondientes y el tema de nuevas convocatorias, creación de nuevas plazas, pero tampoco se ha avanzado absolutamente nada. En el 2024 ni un solo reclasificado y en el 2025 ni un solo reclasificado. El tercer aspecto es el del incremento salarial, ¿verdad? Incremento incentivo, habla la ley. ¿Qué van a hacer con ese tema, viceministro? Que ninguno de los dos tiene resultados todavía. ¿Y en este tercero? En este tercero estamos viendo primero si es bono, si es aumento salarial, que hay un poco de duda jurídica por la ley de salarios en la administración pública y por el plan anual de salarios. Y por eso es que tenemos que armar el expediente según las especificaciones que nos dé la DTP en su momento. O sea, no tiene nada. Al final no tiene nada. Nada en becas, nada en reclasificación y nada en incremento. Ese es el resultado. Mire, cuando uno evalúa, uno que es agente externo, independientemente de meterse a profundizar sobre aspectos administrativos, uno lo que quiere son resultados. El presidente de la República debería tener en cuenta de que, y ahora ya entiendo por qué el miedo del 140 ahí, por qué se lo querían hinchar. Es una vergüenza, viceministro. Ni un solo resultado en esas 3 obligaciones. Estamos a mitad de marzo. ¿Para cuándo va a tener claridad si se va a ir por incentivos, si se va a ir por bonos, si se va a ir por aumento? ¿Para cuándo lo va a tener claro? ¿Cuáles son las principales dificultades que tiene? ¿Cuál es el análisis que tiene? Esperamos tener resultados en un par de semanas porque, como les decía, estamos haciendo el análisis. Si la ruta es bono, ¿cuál va a ser la ruta? Justamente armar el procedimiento, determinar cuánto podemos, y eso es un proceso un poco técnico, digamos, porque la DTP nos pide que el bono se haga por series, por puestos, y ahí tenemos la serie profesional, etcétera. Entonces, justamente en eso estamos, ¿verdad? Mire, lo más probable es que se vayan por bono, es lo más fácil y será como determinen. Y va a ser un pushito ahí, un bono de pescado, un bono de 14, un bono 15.
incrementos, están pensando en incrementos a salarios. Justamente en ese análisis estamos. Sí, que están analizando. El análisis no es parálisis, viceministro, y es lo que uno ve acá. ¿Cuánto va a disponer financieramente? Si al día de hoy lleva un 12% de ejecución presupuestaria, uno cuando está a cargo de una institución es encargado de hacer proyecciones. La ejecución no es lineal. Este es un ministerio que fundamentalmente el 90% de su presupuesto, más, como el 92% de su presupuesto, es así, ¿verdad, licenciada Amado? Es funcionamiento. Y entonces no hay mucha diferencia, uno ya sabe qué es lo que va a ejecutar y qué es lo que no va a ejecutar, ¿verdad? En las inversiones pueden haber variaciones, pero en el tema del funcionamiento ya están ahí. Licenciada Amado, ya tienen ustedes definida la ruta. Le pregunto a usted porque el viceministro no sabe. Bueno, respecto a eso, como muy bien lo han indicado, se encuentran en un proceso para la proyección. De hecho, para tener datos, tuvimos reuniones la semana pasada con unidades ejecutoras, ¿verdad? Ya se está trabajando la proyección también con ellos para ver cómo va a ser su ejecución. ¿Cuántas reuniones han tenido para este tema desde diciembre o desde enero? ¿Cuántas reuniones han tenido para este tema el artículo 140? Específicamente para el artículo 140 con las unidades ejecutoras, se tocó el tema la semana pasada, pero lo de las proyecciones, eso sí hemos tenido como 4 reuniones. 4. Para ¿Y qué han hecho en esas 4 reuniones? Para darles a conocer, se preparó también unas matrices de seguimiento, ¿verdad? Para poder evaluar su ejecución. Miren, señor ministro, es una vergüenza. 4 reuniones para ver lo de un artículo tan importante de la ley del presupuesto. Por razón no tiene resultados, no tiene información. 4 reuniones desde que fue aprobado el artículo 140. Pero sin embargo su bancada y el ministro de Finanzas sí vinieron a pelear una reforma al artículo 140 casi para dejarlo parqueado. Entonces, 4 reuniones para esto. Y en estas 4 reuniones, ¿cuál ha sido el resultado, licenciado Amado? Porque ahí ya debería tener usted la proyección, las cantidades, ya debería tener usted resuelto la mayor parte del 140 para indicar dónde va a iniciar cada procedimiento. Pero si hasta el día de hoy ni siquiera tenían los EPCistas, ¿para qué se han reunido? Recordemos que este proceso inicia con el trabajo de recursos humanos, ¿verdad? Dependiendo de este trabajo que se está realizando y ese estudio, entonces en ese momento ya se puede ver la parte financiera, ¿verdad? Licenciado González, ¿qué han hecho ustedes? Entonces ahora le tiraron la chibolita a ustedes, el punto de partida es con usted. Entonces, ¿qué han hecho realmente para el tema de operar el artículo 140 en lo que corresponde a recursos humanos? Nosotros como recursos humanos ya mapeamos cuántos puestos tenemos en cada serie de puestos. Como decía el licenciado Blanco, un incremento es complicado porque la base no la da el plan anual de salarios, pero por el pacto la gente no gana lo mismo, que tenga 2 años a que tenga 15. Entonces hay bastante diferencia, eso es lo que se está identificando. Luego nosotros tenemos un departamento que se dedica a la revisión de puestos y salarios. Ellos tienen que hacer una propuesta técnica por puesto, porque es la propuesta que se manda a DTP, y para cada puesto nosotros tenemos que determinar la especialidad, el código de puesto, código de empleado. O sea, es un trabajo administrativo grande, porque es por empleado, y cuando esto esté terminado nosotros ya podemos trasladarlo a DTP. ¿Desde cuándo están trabajando en eso? Desde hace 3 semanas. Me imagino hasta 3 semanas, a partir de las citaciones en el Congreso. No fue entonces por voluntad del señor ministro. Imagínense, 3 semanas. Hace 3 semanas empezaron a hacer esto que sabía que lo tenían que hacer desde el 1 de enero. Pero es un trabajo bastante... Sí, no importa, digamos, el tema de que yo sí le entiendo que es un trabajo grande. Que si lo hubieran empezado desde el 6 de enero, que fue el día que iniciaron todos a trabajar, para el día de hoy usted ya tendría por lo menos un 85-90% de ese trabajo. Pero si lo inició hace 3 semanas, que dudo que haya sido así,
porque hace 3 semanas, hace 4 semanas, también lo estuvimos acá, también me mandaron un informe por escrito que nos refleja todo eso que usted está diciendo ahorita, y este informe es de fecha 5 de febrero. Entonces quiere decir que para el 5 de febrero tampoco habían hecho mayor cosa de esto. Entonces, señora directora de Recursos Humanos, ¿dónde está el entrampado ahorita? ¿O hay una orden? Mira lo que le voy a preguntar, usted estaba bajo juramento ahorita. ¿O hay una directriz de parte del señor ministro o de alguna otra bancada para entorpecer este proceso? La respuesta es no. Entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo han avanzado, directora? Tiene desde el 1 de enero. Estamos avanzando, o sea, el trabajo administrativo realmente muchas veces no se refleja, pero nosotros lo estamos trabajando en toda esta parte administrativa, atendemos muchas reuniones, muchas citaciones, créanme que el trabajo... Es que si ustedes primero vinieran cuando se les corresponde, ustedes tienen una maña de venir, esconderse, huir, y después aparecer cuando quieren salvar el pellejo del ministro. Esa es la tónica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Pero, directora, ustedes no han dado resultados como para dejarlos de citar. Si estamos aquí hoy, porque es porque no hay resultados. Si ustedes tuvieran resultados, créanme que estuviéramos incluso dándole seguimiento desde otro aspecto. Pero ustedes hoy por hoy no tienen ningún resultado, ni lo de los EPCistas tenían resuelto, ni lo tienen resuelto todavía. Vamos a ver si para el 28 de marzo ya lo tienen resuelto. Pero entonces, viceministro, ¿qué va a hacer? Es que yo siento que usted está divorciado de su equipo técnico. Pareciera que usted es la figura de viceministro administrativo, pero es alguien más quien está operando. Pareciera ser que solo lo tienen ahí como la figura decorativa. Se lo digo con todo respeto, viceministro. Nosotros quisiéramos un viceministro más ágil, que aquí estuviera dando directrices de que en una semana quiere las cosas, o en 15 días, tomando decisiones de meter más equipos, si eso es lo que hace falta. Lo que hace falta, viceministro, es un viceministro. Hoy no tenemos viceministro administrativo, pareciera, licenciado Sean. ¿Qué van a hacer? ¿Cuánto tiempo necesita para ya dar resultados en este caso? Las decisiones, y estamos en coordinación con el equipo, las decisiones que ejecuta el equipo técnico, en este caso son las decisiones del Comité Técnico Financiero, que como les digo es resultado de un trabajo en equipo. Ese comité lo coordina el señor ministro y está integrado por los 4 viceministros. Como les decía, para terminar el cálculo necesitamos por lo menos unas 2 semanas más. Mire, viceministro, yo siempre he considerado que el Ministerio de Salud es uno de los ministerios más complicados de la administración pública, si no el más, ¿verdad? Básicamente por la forma en que se ha venido parchando, sobre todo el tema de la relación laboral de carácter histórico, pero en algún momento uno tiene que hacer un parteaguas y tratar de identificar por dónde ir rompiendo ese círculo vicioso. Miren, usted lo que necesita, viceministro, es tener claridad en 3 aspectos. Uno, el de las becas. De verdad, yo no entiendo, no me pasa por qué un tema tan inexplicable que al día de hoy se haya complicado con todo el tema de las becas. Se complicaron todo el año pasado y se siguen complicando cuando simple y sencillamente son 370 contratos los que se establecen. Fundamentalmente algunas generalidades son las que cambian el contrato, del nombre de la persona y se acabó. Luego está el tema del incremento salarial e incentivos. Ahí lo que hay que identificar es un monto del cual dispone el Ministerio de Salud proyectado, y en función de ese monto hacer una propuesta de cómo se puede distribuir ese monto, si va a ser a través de un incremento o va a ser a través de una bonificación. Pero esa es decisión política y administrativa la que ustedes tienen que asumir. Y en el proceso de reclasificación, pues ordenar el proceso y establecer temporalidades. Si me dijeron hace 15 que son 29.744, bueno, para este año vamos con 3.000, vamos con 2.000, vamos con 4.000, vamos con 5.000, pero iniciar el proceso de manera ordenada. Pero no hay nada. Ese es el gran problema. Mire, viceministro, aquí le voy a ayudar yo con los datos, porque creo que su equipo no se los ha dado. Calidad de personal administrativo, usted tiene 1940-029.
tiene 30,081, tiene 105, 183, tiene 26, 184, tiene 185, 114, tiene 186, 61, tiene 188, 18, tiene 189, 9,208, para hacer un total de 11,502 en la parte administrativa. Y en la parte asistencial usted tiene 18,982. Tiene 18,900 contratistas bajo el renglón 182, para tener una nómina total de 30,402 personas que necesitan, que serían afectos, digámoslo, al artículo 140. Entonces, viceministro, ¿qué es lo que hace falta? Agilidad, personal o voluntad. ¿Cuál de esas tres le hace falta al viceministro? Porque los datos están, entonces no nos vengan a decir que no hay datos. Y ahí, si tiene alguna cuestión, licenciada, de que no son esos datos, usted me corre. Entonces, viceministro. Como les explicaba la vez anterior, lo que necesitamos es que el procedimiento sea sostenible, tenga fundamento técnico, jurídico y financiero. Entonces, en ese proceso estamos, como usted bien decía, ya tenemos los datos de cuánto personal son el afecto a este artículo, y a partir de ahí pues estamos trabajando en la proyección a la que se refería la licenciada Gandhi Amado. Pero usted sigue sin tener nada, viceministro, que aquí ustedes le están dando vuelta a un tema que tienen que cumplir. ¿Por qué le están dando tanta vuelta a un tema, viceministro? Este no es el primer caso que se va a resolver en la administración pública del país. Ya hubo un proceso en el 2019 y ahora estamos en un nuevo proceso 2025. No creo que haya cambiado mucho la parte procedimental de aquel tiempo para acá. Si van a usar incluso el mismo manual, van a usar casi que los mismos procedimientos. Lo que yo creo que hace falta, viceministro, es un tema de capacidad real de parte de la gente que está en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Aquí, si el diputado Blanco está de acuerdo, pues si no, igual, yo sí necesito que para el 21 de marzo ustedes manden un informe real de aquellas acciones que ustedes hayan emprendido para este tema, que ya tengamos los cálculos presupuestarios, que ya tengamos los dictámenes relacionados, si va a ser un bono, si va a ser aumento, que ya tengamos las cantidades de personas que va a ser reclasificado, ya de una vez desmenuzado el artículo 140. Viceministro, y aquí la licenciada González decía, estamos recargados de citaciones. Si ustedes ya no quieren que se les cite, informen. Eso va a depender que sigamos en esta dinámica. Porque aquí, viceministro, la gente lo que necesita son respuestas concretas. Lo que la gente necesita es tener certeza de que va a tener un tema de dignificación. Hay gente que se quedó y que tiene 10, 15 años de estar todavía en esto, ganando 5,000 quetzales, 4,500. Entonces, es fácil, viceministro, no ver esas cosas cuando se vive desde la comodidad de un viceministerio, pues, o de un ministerio, o de una dirección. Pero la gente que está todos los días jodida, recargada, allá en los servicios, viceministro, es la que merece de alguna forma que sea dignificada, o por lo menos tener un tema de certeza de que no la van a estar acosando, de que no la van a estar intimidando, y que no la van a tener casi que una mordaza de que si denuncia la falta de medicamento, la falta de insumos, la falta de infraestructura, le quitan el contrato. ¿Qué es lo que pasa en los territorios? Desde aquí no se ve eso, pues, porque hay que ir a los servicios realmente a visualizar ese tipo de cosas, la precariedad que hay en muchos de los servicios. Entonces, viceministro, 21 de marzo, porque esta es una segunda oportunidad. ¿Se acuerdan que la vez pasada tenían que venir a presentar eso? De esa ocasión para acá, viceministro, ya ha pasado más de un mes y todavía no hay resultados. ¿No se da cuenta? 4 semanas han transcurrido de ahí para acá y ustedes todavía no tienen resultados hasta el día de hoy. Si el 21 de marzo ustedes no vienen, lo que vamos a tener que hacer es empezar a proceder legalmente por incumplimiento de deberes, porque a eso es lo que están obligando ustedes. Y es un tema molesto, viceministro, porque al final de cuentas ustedes pareciera ser que sí están haciendo caso de el entorpecimiento que quiere hacer la bancada oficial. La que menos quiere este artículo 140 es la bancada oficial, y pareciera ser que eso se lo están contagiando a ustedes hoy por hoy, y por eso tantas largas para un proceso. Como le digo, ya en el 2019 fue el último que hicieron de dignificación. Ahí incorporaron a un montón de gente. O sea, no es la primera vez, no van a inventar el agua azucarada en este caso. Seguramente hay mucho equipo todavía de esas fechas.
Entonces ya lo que hace falta, viceministro, es sentarse a trabajar, a hacer las cosas, ya no darle más largas, porque yo lo que sospecho es que ustedes quieren que el tiempo vaya pasando para que venza el artículo, digamos que es sin efecto el artículo, mejor dicho, y con eso decir que no hubo tiempo y finalmente quedar igual como ha estado pasando. Entonces, viceministro, lo estoy pidiendo a usted, porque si no a usted es al que voy a buscar allá otra vez al ministerio. Si el 21 de marzo a las 10 de la mañana nosotros no tenemos, ustedes saben dónde está mi oficina, si no tenemos este documento donde ya nos dé todo lo demás para el seguimiento, yo lo voy a buscar allá en la oficina de usted. Entonces, viceministro. Bien, querías hablar con respecto a aquí los saludistas conectados, diputado. Y déjame un ejemplo bien claro, diputado. 1.566 quetzales diarios gana un diputado, es de salario base de un doctor, de un especialista. Entonces, eso, 1.566 con el aumento de los diputados, de los que nos hemos opuesto tanto, ese salario diario de un diputado con nuevo aumento, pero ese salario base de un doctor en un centro de salud, en un puesto de salud. Y aquí lo están poniendo. Lo otro es, exigen que sea retroactivo. Repetí eso del salario. 1.566 quetzales gana un diputado diariamente con un nuevo aumento, al que la bancada se ha opuesto. Y es justamente esa cantidad, 1.566 de salario base de un doctor. Y nos están poniendo ahí el ejemplo claro y nos mandan foto de la nómina. Entonces, eso es muy serio. La gente está exigiendo que sea retroactivo. Y están diciendo no más bonos, queremos un incremento a nuestro salario base. Eso es lo que están manifestando el personal saludista por medio de las redes sociales, diputado, y que hay que tomarlo muy en cuenta porque otro bono más y el día que se jubilan se van con una verdadera miseria. Una miseria. Hay que incrementar el salario. Ya estamos a 10 de marzo, el presupuesto no fue este año que se aprobó, fue el año pasado. Y pues siguen esperando el personal saludista porque pareciera que no hay voluntad de votar. Únicamente gracias. Y para la gente del Ministerio de Salud, les comentamos, ¿verdad? Se lo digo porque yo estuve en la Comisión de Trabajo, que fue la que dictaminó la ley el año pasado de incremento a las jubilaciones de clases pasivas civiles del Estado. El incremento es generalizado y incorpora a toda la gente que estaba jubilada, así como a los nuevos jubilados, porque hay un tema de que no quieren incorporar a los nuevos jubilados en ese tema, y va a suceder lo que les estoy diciendo. Mucha gente va a preferir jubilarse que quedarse, va a ganar más jubilada y quedarse trabajando en el Estado porque no tiene acceso, pero mientras tanto hay mucha gente que no tiene los años de jubilación correspondientes, entonces necesita que esto se genere. Mire, viceministro, para el tema del incremento, primero lo que se necesita es voluntad. Vamos a incrementar. Luego un análisis financiero, que el análisis financiero básicamente lo que determina es la disponibilidad presupuestaria que se va a tener para el tema del incremento. Y ahí ustedes tienen dos ventajas: una, economías generadas por el mismo ministerio, y otra es que, de acuerdo a la ley, ustedes le pueden solicitar al ministro de Finanzas incremento presupuestario para cumplir con la obligatoriedad de la ley. Simple y sencillamente identificar cuánto es que se quiere. ¿Usted cree que cuando nosotros hicimos la ley y definimos incrementar al salario mínimo todas las jubilaciones y un incremento de 1.000 quetzales, no dispusimos de esa cuestión? Simple y sencillamente identifiquen el monto que van a incrementar, punto, simple y sencillamente eso, y entonces se hacen los números. En función de los números esto puede salir de las economías y esto necesita presión presupuestaria y el ministerio tiene que contribuir a eso. Sí, mire, si el Ministerio de Finanzas a otras cosas sí es bueno. Hace 20 días vinieron allí con una ampliación presupuestaria de 4.100 millones para los corruptos consejos de desarrollo departamental, y ese dinero que va a ir a parar en un alto porcentaje a los bolsillos de alcaldes, de gobernadores, de diputados, incluyendo los del partido oficial. Si hay dinero para la corrupción,
no debería de ser así. La prioridad del gobierno debería de ser facilitar el tema de una dignificación de los trabajadores del sector salud. Nosotros esperamos, como dijo el diputado Chip, para el 21 de marzo, ya la propuesta. Lo que les dijimos, si el 28 de marzo no está depositado el pago de las becas a los estudiantes correspondientes al año 2025, nosotros vamos a proceder legalmente en procesos penales en contra del ministro, su equipo, y a devenir de otro tipo de acciones legales que podemos generar. Y en el tema de la reclasificación es de ordenar, es de dimensionar, es de cuantificar cuánta gente vamos a lograr reclasificar por año y hacer la proyección e ir caminando en ese sentido. Y en el tema del incremento, yo descartaría, como dice Aldo, el tema de irnos por la ruta de bonos, más bien nos iríamos por el tema del incremento, identificar cuál va a ser el monto a incrementar. Y debería de ser en índole progresiva, ¿verdad? Es decir, al que menos tiene, más incremento, y al que más tiene, menos incremento. Principio de equidad, ¿verdad? Para ir compensando estas situaciones. Entonces, es solo de dimensionar y hacer varios escenarios. Eso hay que sentarse en un día.